Bienvenidos al sofá de OTZ. Tengo el placer de presentaros a mi profesor de Krav Maga, Jorge, que se sienta hoy aquí para contarnos un poquito de su historia, y no adelanto más, dejo que se presente él a la cámara. Bueno, pues encantado de estar aquí, muchísimas gracias por la invitación. Y nada, yo soy Jorge, soy profesor de Krav Maga, llevo practicando desde hace 12 años y enseñando a partir de unos 6. Y luego, como aficionado, pues soy estudiante de filosofía, que a ver si acabo de una buena vez, y me dedico a escribir libros de forma amateur. Llevo 2 publicados, uno tercero que está, bueno, pues pendiente de estar publicado. Qué bueno. ¿Qué es, ya que a mí se me van ocurriendo cositas sobre la marcha, de las 3 cosas que haces o que te ocupan de tu día a día, ¿qué es lo que más te gusta? Entrenar. O sea, entrenar para dar clase, pero entrenar sobre todo. Es donde más. Porque lo otro es un poquito ya más como hobby, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, filosofía iría más encaminado a la enseñanza, ¿no? Que me comentaste. Supongo, aunque estoy tomando decisiones al respecto, pero sí, iría más encaminado a eso. Siempre se toman decisiones al respecto. ¿Qué tal te has sentido en la sesión? ¿Cómo me has visto a mí? ¿Qué tal la parafernalia que monto por aquí? ¿Cómo lo ves? Muy bien, aparte de muy profesional todo, pero a la vez muy cómodo. O sea, la música, nos dices lo que quieres que pongamos, que eso pues genial. Yo aún así no soy exigente en ningún sentido prácticamente. Y luego además eso, pues toda la iluminación, todo es entrar como en un universo que yo por lo menos como lo desconozco por completo, solo he hecho alguna sesión de fotos así para algún cartel o algo así, pero muy además de corrido, porque esto es solo para mí. Yo, cuando las he hecho yo eran o para carteles de peleadores o para todos los profesores de Krav de la federación, entonces pues al final íbamos de corrido, entonces claro, pues no estás más a otras cosas casi. Sí, a ver, la idea mía cuando realizo una sesión es que la persona que está delante se sienta cómoda, porque al final... Pues objetivo conseguido. Claro, al final una persona incómoda delante de ti, te sientes tú incómodo como fotógrafo, no sabes por dónde encauzar una sesión, creo que no va a salir un buen material. Sin embargo, si te preocupas un poco, como hago yo en este caso, en este proyecto personal, de quedar contigo, preguntarte qué te gusta, qué no te gusta, o claro, hacia dónde queremos ir encaminada la sesión, creo que es un pasito adelante en la comodidad entre modelo y fotógrafo. Y sobre todo para gente que no se dedica a ello, ¿no? Porque aquí se sienta gente que se dedica tanto como a ser actriz o a ser modelo y tal, están más acostumbrados, pero los que no estáis o los que no estamos, en este caso yo por ejemplo como modelo tampoco sirvo mucho, pues, bueno, yo tampoco. No estamos acostumbrados a movernos delante de una cámara o de una iluminación. Claro, aunque también moverte poco, tú me dices ponte aquí, yo me pongo aquí, hago lo que me pides y ya está, tampoco. ¿Por qué elegiste tu profesión? Pues porque me enganchó, la verdad. Yo empecé el Krav Maga, empecé hace poquito antes, no llevaba mucho, con Thai. Y luego coincidió justo de cuando todavía existía un OTV, fíjate ya si hace tiempo, que vi una movida, ponía guerreros de UFC. Y dije, ¿qué es esto? Y luego vi eso, que se pegaban en el suelo y dije, ala, ¿y esto dónde se aprende? Porque luego, claro, además en Guadalajara en aquel entonces no había jiu-jitsu brasileño, porque además, claro, cuando empezaba a ver combates de MMA veía que los que arrasaban eran los que estaban en el suelo. Y entonces, pues eso, dije, esto lo tengo que aprender. Pero como no había jiu-jitsu en Guadalajara, lo que vi en el gimnasio donde entrenaba, que además lo daba el mismo entrenador de Thai que tenía, que era el mismo, vi que en el Krav Maga había suelo y dije, bueno, pues entonces aquí me quedo, y así fue como empecé. Y ahí fue cuando me enganchó. Porque eso es, para mí, yo llevo entrenando contigo, que la verdad es que tengo que decir que eres muy buen profesor. La diferencia de Krav Maga con el resto de artes marciales, por así decirlo, ¿cuál es? Bueno, el Krav Maga está un poco a caballo entre artes marciales más clásicas o otros sistemas de defensa personal y quizá más estáticos, en que por un lado es un arte marcial más clásico en el sentido de uniformidad, cinturones y tal, todos los cinturones ya lo sabes por exámenes y todo eso, pero luego en el método de entrenamiento se utiliza, es muy de contacto, muy de pues eso, estar forcejeando, luchar, porque al final al luchar las técnicas no te lo enseña, eso te lo enseña a coger soltura peleando de forma controlada para evitar lesiones, por supuesto, con guantes, espinilleras, todo tipo de protecciones, pero te lo da eso, el soltarte y viéndote en diferentes situaciones. Yo, por ejemplo, para que te hagas una idea de por qué me metí, yo siempre, mi padre ha hecho karate desde hace, bueno, tampoco te creas que empezó tan joven,
Pero creo que soy una persona que me encantan los deportes, me encantan, llevo haciendo skate desde los 14, he jugado al fútbol, me puedo hacer, pues eso, metido por cualquier lado, ¿no? Y el arte marcial era una de las cosas que creo que me faltaba por meter, ya que yo soy una persona que me tenía poca seguridad en mí, y creo que el aprender algo de defensa personal o de poder tener algo de nociones, creo que me iba a venir bien. Y cuando me dijeron lo del Krav Maga en Cabanillas, que ahí es donde empezamos, dije, voy a probar. Y me acabó gustando bastante. Pues de hecho, si no lo hubiese dejado ya desde hace mucho, ¿no? Pero me acabó gustando y me acabó enganchando porque es como una mezcla de todo, ¿no? Es una mezcla de varias artes marciales. Sí, aplicadas luego, por ejemplo, a que puedan darse circunstancias un poquito particulares que se dan en conflictos de la calle, pero sí, es un poco de todos. Luego, pues un poco lo que hizo el MMA de adaptar de lo más efectivo de cada disciplina para luego utilizarla en otro ámbito. ¿Y el Krav Maga es lo que más te gusta de todo el entorno de artes marciales? ¿O hay otras artes marciales que te tiren más? No lo sé, a mí es que como llevo tanto... Cuando empecé a hacer Krav Maga no dejé el Thai, pues siempre lo he llevado un poco más simultáneo. Es verdad que ahora estoy más volcado en el Krav Maga porque al final es a lo que me dedico, pero hubo un tiempo igual que estaba más picado con el Thai. Entonces, pues bueno, pero sí, el Krav Maga yo diría ahora mismo que es también por eso me dedico a él, en parte, porque es el que más me gusta. Bueno, ¿y a qué te hubieses dedicado si no hubieses sido profesor de Krav Maga? Pues mira, hasta hace muy poco seguramente te habría dicho que a la enseñanza, porque bueno, estoy acabando filosofía y estaba pensando en hacer el máster de profesor, pero ahora mismo que lo veo tan cerca, pues no lo veo tan claro, porque no soy muy fan de los adolescentes, la verdad, y no tengo, yo creo, la paciencia necesaria para dar clase durante tanto tiempo seguido, porque en Krav es mucho más dinámico, sobre todo la gente que está allí está porque quiere, si no, no estaría pagando. Exacto. Y no está obligada a estar allí. Estar dando clase a alguien que está obligado a estar, no sé yo si me apetecería. Entiendo la gente y me parece muy bonito que diga, joder, pues quiero generar esa curiosidad en lo que yo he estudiado y en lo que yo amo a las nuevas generaciones, pero yo es verdad que no tengo tanta vocación para eso. Yo en cuanto a eso, creo que tengo una postura que debería adoptar mucha gente, que es que te guste el trabajo que estás haciendo. O sea, hay mucha gente, y de hecho de ahora en España creo que hay una política de meterse en una oposición así porque sí por trabajo fijo, que creo que lastra muchos trabajos. Si no te gusta ese trabajo, no lo hagas por dinero. O sea, me refiero, en el caso, si te das cuenta que la enseñanza no te gusta, creo que la mejor elección es no seguir ese camino, ¿no? Porque al final o a lo mejor acabas enamorándote de tu trabajo, ¿no? Pero creo que lo vas a hacer mal tu trabajo, igual que si eres médico o eres policía o eres tal, tienes mucho en juego, no es como si en mi caso eres fotógrafo, te puedes ir a otra rama directamente, ¿no? Sí, por una parte sí, pero por otra tampoco es muy difícil con todas las personas que somos en el mundo que todos nos dediquemos a lo que nos gusta. Claro, o sea, lo primero habría que ubicar qué es lo que le gusta a cada uno. Lo segundo habría que ver, porque luego yo, por ejemplo, es verdad que me dedico a dar clase de Krav y a escribir y a estudiar, que bueno, o sea, pero también tengo una circunstancia bastante privilegiada de vivir en una casa pagada respecto al resto de la población, que al final tiene que pagar las facturas al final de mes, que por ejemplo en Madrid a la mayoría de la gente el 90% de su sueldo se lo dejan en el alquiler. Entonces claro, también poder dedicarte a lo que te gusta, en mi caso yo me considero muy afortunado por eso, porque o sea, solo puedo dar gracias por haber contado con los medios para poder llevar más tiempo invirtiendo en ello que otras personas. Y luego de eso, que es que los puestos de trabajo no hay tantos entonces yo entiendo que mucha gente diga, bueno, yo voy a hacer esto para trabajar lo justo, llevarme mi sueldo y dedicar el tiempo libre que tenga a lo que me gusta. Porque entre trabajar a lo mejor de administrativo en el ayuntamiento, trabajar de peón de logística, pues dice, bueno... Hombre, claro, ahí es una diferencia. Claro, sí. Entonces pues también puedo entender esa parte. Claro, pero ahí yo ya lo veo como... que evidentemente no, o sea, yo hablo de gente que a lo mejor puedas tener otras expectativas como trabajador, que te gusten otras cosas, pero que no veas una
finalidad. Por ejemplo, yo en el caso mío, si hubiese sido fotógrafo, o sea, si me hubiese gustado ser fotógrafo, pero no me hubiese dedicado o centrado en ello, y digo, bueno, pues me meto a una posición o me meto a una oposición de fotografía dentro del ayuntamiento. Está guay porque al final evidentemente tienes que, y o sea, yo vengo de mis padres guardia civil, mi familia ha sido guardia civil por parte de padre, y yo podía haber sido guardia civil, pero claro, es que sabía que en ese caso no era lo que quería, ¿sabes? No era lo que me pedía el cuerpo, y más fácil que yo no lo tenía nadie en ese caso, ¿no? Sí, bueno, yo también, yo soy hijo, mis padres son los dos funcionarios, claro. Entonces también, que por otro lado eso respecto a ser autónomo me ha facilitado mucho las cosas porque me pueden orientar bastante bien. ¿Qué tal como autónomo? Pues un desastre, pero bueno, eso es lo que había que hacer y así que ya está. No, desgraciadamente en España es un desastre ser autónomo, es un desastre. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, que va más en específico a la profesión. Me comentabas un poco que el Krav Maga, al no haber competición, prolifera un poquito más el tema del intrusismo. Claro, al final cualquier competición en la que no haya una regulación un poco estricta sobre quién puede ser o quién no puede serlo, eso al final es una puerta abierta a cualquier persona que quiera lucrarse con la actividad, invirtiendo el menor tiempo en dinero, en esfuerzo posible. Entonces, pues bueno, lamentablemente el Krav Maga, por su naturaleza de orientación a la calle, por sus golpes en zonas sensibles del cuerpo que no se pueden hacer en un deporte, lógicamente no puede haber una competición. El problema de no haber una competición es que luego eso no se prueba, porque al final para la competición ahí puede haber rumores, pero en la competición se demuestra todo. Entonces, si tú en un combate, por ejemplo, de boxeo, de jiu-jitsu brasileño, de muay thai, de MMA, de cualquier otro deporte, vendes lo que sea, luego te subes a un ring y lo demuestras, y ahí ya puedes determinar. ¿Qué pasa? Que Krav Maga no tiene eso. Entonces eso es pues un poco una entrada al intrusismo. Claro, pero a lo que me resulta curioso es que de qué manera tú puedes montar una enseñanza de Krav Maga sin, o sea, tendrás que tener una legislación, ¿no? O algo por el estilo, o en este caso, como por ejemplo tú, una federación que te rija bajo unas normas. Sí, yo la verdad es que esto solo puedo dar gracias por haber coincidido con la Federación Europea de Krav Maga, porque es que a nosotros somos ultra exigentes, o sea, para pasar de cinturón, o sea, mínimo por cinturón suelen ser entre 1 y 2 años, mínimo para el amarillo. Mira, tú además el programa lo conoces. Yo lo estoy sufriendo, sí. Claro, ya has visto que el programa es extremadamente extenso, y cada cinturón se va complicando en dificultad. Para que te hagas una idea, ya te he dicho, yo llevo 12 años entrenando y soy cinturón marrón. En negro, la última tanda, los 4 que nos presentaron nos tiraron. Entonces ahí entra mucho la ética de quien esté, del responsable, de quien está más arriba, porque es verdad que tú vas a una escuela, ves muchos cinturones de colores, mucha gente con un cinturón que queda vistoso cuando ves muchos cinturones, queda bonito. Entonces, claro, eso es marketing al final. Para una federación o una escuela no deja de ser una empresa privada. Entonces busca también, pues eso, lucrarse a través y el marketing es una fuente de captación, la fuente de captación por excelencia. Entonces, claro, eso llama mucho. ¿Qué pasa? Que luego si lo que enseñas no vale de nada, pues
ahí es donde nuestra federación, por suerte, y yo tengo la suerte de que nos han inculcado esa ética desde el principio de que el cinturón es un trozo de tela y que lo que vale es el esfuerzo y lo que hayas aprendido e invertido en tenerlo. Porque hay intrusismo en cuanto a profesores, me imagino, o sea, que cualquiera, ¿cómo es el avance de decir, vale, monto una escuela de Krav Maga o monto una federación? No sé si se puede de esa manera hacerlo así como... A nivel legislativo y legal, la verdad es que me pierdo, no lo puedo hacer, pero sí que sé que hay federaciones que hacen entrega de cinturones negros en cursos de fin de semana, imagínate. Una persona en nuestra federación que a lo mejor lleva 10-12 años entrenando para sacarlo a un curso de fin de semana, imagínate el mundo que hay. Pero es que luego hay gente también que se vende muy bien, hace como pues pega muchos gritos, se visten de militares o hacen cosas así muy vistosas, pero que luego tampoco tienen ningún fundamento. Entonces pues eso también para nosotros por supuesto es un problema y yo ahora mismo lo veo el mayor problema. Es complicado meter mano en esas cosas siempre, ¿no? Me imagino. Yo lo veo imposible, o sea, porque nadie, a no ser que quedes para demostrar que una amenaza con una pistola es efectiva o no, o eso, no. o quedas para pegarte, pues claro, al final no, y aún así, mucho si eso es tu empresa, tampoco quieres perderla. Entonces yo eso lo veo una complicación muy difícil. Simplemente yo creo que lo único que podemos hacer es pues eso, trabajar, hacer un buen trabajo, ser honesto, ser disciplinado y eso, y que al final lo que de verdad funcione y de lo que de verdad tenga valía, tenga mérito, al final que perviva y lo que vaya para atrás pues se vaya hundiendo. Yo es lo único que creo que puede pasar y espero que pase, la verdad. Esperemos. Hay una pregunta que sí que me asalta yo desde que empecé a tener un poquito de conocimientos de las artes marciales y te la voy a soltar ya que estamos aquí. ¿Cómo, o sea, cualquier persona se apunta a aprender artes marciales o una defensa personal? ¿Un profesor no podría tener la capacidad de echar a una persona que la ves que la está aprendiendo para hacer algo malo o para utilizarlo de mala manera? Hombre, a ver, la gente que entra así muy fuerte no suele ser especialmente taimada, que entre silencio respetuoso y luego lo utilice para hacer el mal, la verdad. O sea, se les suele venir a la legua y por suerte, en cuanto les tocan un poquito la cara al principio, se suelen ir porque no soportan que haya alguien mejor que ellos, porque al final, en un deporte de contacto, en un arte marcial, que sean mejor que tú quiere decir que te pegan o que pueden hacerlo. Entonces esa gente con el ego tan frágil y tan, pues eso, que se les ve con tantas malas ideas desde el principio, por suerte no duran mucho en general. Es que es una duda a mí que me asaltaba porque claro, uno de los motivos por lo que yo me metí a Krav Maga es el hecho de poder defenderme, ¿no?, ante una situación de un peligro o de algo que te pueda pasar. Pero claro, por ese mismo motivo, no sé si la persona por la que me voy a defender va a saber más que yo o está haciéndolo para hacerme daño, ¿no? Entonces es una duda en la que yo siempre no sé si hay un patrón de enseñanza en la que puedas cribar a la gente o incluso decir, vale, esto se utiliza en casos excepcionales y no solo ya una enseñanza física, sino una enseñanza mental, ¿no? Hombre, de hecho, mira, del Código Moral de la Federación Europea de Krav Maga lo pone, creo que son humildad, honestidad, no agresividad, respeto, compañerismo y además lo pone tal cual, me comprometo a utilizar el Krav Maga solamente para preservar mi integridad y la de las personas que están a mi alrededor. O sea, que es un poco como un principio ético que se tiene cuando... Además es considerado un arma blanca, ¿no? No, eso en realidad es un mito legal. Es un mito legal. No o sea, para que pudiera ser demostrado como agravante, no como arma blanca, es decir, como si te hubieran dado un botellazo, tiene que demostrar que por los conocimientos que tiene la otra persona tenga la habilidad de abusar físicamente. O sea, que es muy raro que en un juicio pase algo por ser practicante de algo. Bueno, creo que en el entorno donde entrenamos, yo creo que la gente normalmente cuando vas a entrenar he visto un entorno
muy agradable, ¿no? Sí, hombre, yo por suerte también. También es verdad que muchas veces luego, o sea, yo intento ser amable con todo el mundo, que haya buen rollo y tal, eso para mí es importantísimo en la clase. Al final, todo, salvo unos pocos como yo, eso todo lo hacemos, es un hobby. Entonces, sin un hobby, lo principal de un hobby es que pasártelo bien. Claro. Si no te lo pasas bien, pues nada. Entonces siempre intento que el clima sea muy relajado, muy abierto para todo el mundo, que cualquiera se pueda sentir a gusto allí. Luego, pero eso, normalmente el clima de las clases suele depender del profesor. Si un profesor es un poco más macarra, un poco más tal, los alumnos al final la gente que se le acaba acercando, ¿no? pues acaban siendo más parecidas a quien lo lleva. Sí, eso es lo complicado, que el profesor no sepa medir las fuerzas pues luego, de los demás, o que incluso las agrave, ¿no? Por así decirlo. Claro, pues tarao siempre hay, pero bueno. Vamos a la pregunta final. Yo creo que quiero saber qué miedos tienes. Hombre, ahora mismo sobre todo el haber invertido tanto esfuerzo en algo y que acabe por no funcionar. Pero bueno, de momento van las cosas bien. O sea, de cara a futuro, ¿no? Es decir, que tengas una inversión y que no veas ese final de... Hombre, claro, al final y todo lo que llevo invirtiendo desde que empecé a dedicarme más profesionalmente a esto, claro. Al final, pues eso, como supongo que cualquier persona que emprende algún tipo que emprende algún proyecto de este tipo tiene ese miedo que diga, ¿y qué pasará si no funciona? Ya, entiendo. Porque tu idea, ¿cuál es? O sea, ¿qué finalidad le estás buscando a esta inversión? Pues poder dedicarme profesionalmente a ella ahora mismo me va bien, pero bueno, siempre un poquito más de comodidad. ¿Hay algún miedo que te ronde diferente, que sea más cotidiano, del día a día? No, del día a día no. Igual la carretera, que la utilizo mucho y son muchas papeletas, pero no más. La carretera es algo que yo le estoy... Y yo pensé que no. Con el accidente de la moto, sí. No he cogido miedo a la carretera con la moto, pero sí con el coche. Sí. O sea, ha sido algo muy curioso, que es tener un accidente en moto me ha hecho coger miedo, o no un miedo exagerado, pero sí el ir en el coche y pensar, hostia, pues que voy a una velocidad que son 120 km/h, es que si a este de aquí se le da por girar y pegarme un volantazo como casi me hacen el otro día, me voy por la cuneta esta de aquí. Sí. Es un miedo que la verdad es que está en el día a día y espero que se me vaya quitando, porque me ha enganchado un poquito, sí. Bueno, al final después de todo también tuve un accidente así en el coche, además gordo, en la A2, he pasado el radar de San Fernando. Pues nada, me metí yo, se metió otro coche, me dio por detrás, me fui contra... ¿Está justo la cuesta que hay como un puente? Sí. Pues di con esa pared, crucé los 3 carriles y me di con el guardarraíl del otro lado. Y o sea, que fue un accidente gordo y salí completamente ileso. ¿Ileso? El coche no. El coche de mis suegros quedó al del Huasteca. Hostia, milagro, milagro. Milagro, sí, pero yo salí nuevo. La verdad es que no tuve ni dolor de cuello, que es lo típico. Ya. Pues ni eso, la verdad. Creo, y de hecho yo creo que lo primordial para no tener miedo es luego pues seguir con tu día a día, ¿no? Porque como no vuelvas a coger el coche en 2 meses o en 3 meses o lo que sea, y empieza ya a surgirte, quizá más que miedo, una fobia. Claro, aunque bueno, si no te queda más remedio que cogerlo, te quita mucha tontería, la Exacto, verdad. Sí. Es que no me queda otra. Sí. Ya vamos, que al día siguiente estaba con mi chatarra, porque eso que era un Fiat Punto en aquel entonces, que vamos, eso de seguridad, pues, eso es la misma justa, seguridad. Que había que clavar bien el freno ahí para frenar, que si no iba, o sea que... Bueno, Jorge, estamos ya en el final y quiero que nos digas qué esperamos de ti en un futuro en cuanto al craft, en cuanto me comentabas que ya tienes ahí en el horno, que a punto de salir un libro nuevo. Coméntame un poquito. Pues respecto al craft, nada, ahora en julio hacemos entrenamos, en agosto paramos y luego en septiembre arranca la temporada, que este año arranco horarios, además de los martes y los jueves por la mañana y los martes y los jueves por la noche, la hora de antes, de 7 a 8:30, voy a meter una clase más, que además suele ser una hora bastante buena para la gente, Claro, es la que más le suele apetecer. La clase de los niños igual la mantengo a las 5:30. Y nada, luego eso, respecto a la escritura, pues sí tengo 2 libros publicados y luego una editorial me va a pillar el primero y me ha pillado el tercero, que es la secuela. Bueno. Entonces, pues nada, en cuanto está, pues eso, ya no tengo que hacer nada, simplemente que me corrijan los errores y tal, y
Y nada, saldrá hace poco con Océano Atlántico Editores, que además es de aquí de Guadalajara. Bueno, lo veremos. Bueno, pues ha sido un placer, para mí también. que estés aquí y que nos hayas contado un poquito de tu historia. Y bueno, a vosotros pues os veo en la próxima, espero que os haya gustado. Un saludo a todos.